Bien. Entonces continuemos avanzando. Vamos a ver la forma polar de un número complejo ahora. Bien. Entonces, se deduce fácilmente de lo que hemos estudiado antes sobre la representación geométrica. Nosotros hemos dicho que un número complejo se puede representar en el plano complejo, un punto, ¿no? Un plano. Entonces, ese punto, digamos, aquí está, digamos que z es igual a x más y, y representamos ese punto como la coordenada x, como el punto de coordenadas x, y. Aquí está x, y, y por acá está el punto, z. Bien. Y definimos el módulo de z como la distancia del punto al origen. Entonces uno traza este segmento, el módulo de z es la longitud de ese segmento. Bien. Que en un principio la llamamos r. Listo. Esto es lo que teníamos antes. Vimos en la clase anterior. Y vimos que por el teorema de Pitágoras, r es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Sin embargo, para llegar a la representación polar, se observa lo siguiente. Cuando uno traza ese segmento, se me definen dos nuevas variables. Una es la r y otra es un ángulo θ. Bien, ese ángulo θ es el que se forma entre el segmento que va del punto al origen y el eje X. Entonces la representación polar de Z va a ser una en la que no aparezcan más el X y el Y aparezca solamente R y θ. Bien. Entonces vamos a tener que reescribir o escribir X dependiendo de los parámetros R y θ y también Y. Y ahí vamos a tener la representación polar del número. Entonces noten lo siguiente, si uno dibuja de nuevo ese triángulo que se forma ahí por acá, para hacer el análisis. Vamos a aplicar relaciones trigonométricas básicas, por ejemplo la función seno, coseno. Bien, para encontrar X y Y en términos de R y θ. Aquí está X, aquí está Y, esto es lo que mide R, que es el módulo de Z, ¿no? Aquí está el punto, ¿no? En el plano, y este es el origen, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto es coseno de θ? Usando la definición trigonométrica de esta función, coseno de θ. Coseno de θ es por definición cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Eso cuando tenemos un triángulo rectángulo, como en este caso. A ver. Entonces, coseno de θ en este caso va a ser x sobre r. Entonces, miren, ya tengo una relación entre la variable x y las variables r y θ, que viene de estas funciones trigonométricas básicas. Seno de θ lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es seno de θ por definición? Es cateto opuesto al ángulo. En este caso, el cateto opuesto es y, mide y, sobre la hipotenusa que es r. Y sobre r. Entonces, claro, si quiero despejar x de aquí, este r que está yendo pasa a multiplicar y me queda que x es igual a r coseno de θ. Entonces empiezo a tener las relaciones que quería. Poder escribir x en términos de r y θ. R coseno de θ es igual a x. Bien, una relación importante. Y aquí tengo que r seno de θ es igual a y. Bien, entonces esas dos relaciones son importantes. Y otra importante es, por ejemplo, ¿cuánto es tangente de θ? Tangente de θ. Opuesto sobre adyacente.
Opuesto sobre adyacente. Bien. Tangente de teta es igual a opuesto sobre adyacente, que sería y sobre x. Por lo tanto, si yo quiero despejar teta de aquí, digamos que yo tengo un número en coordenadas cartesianas. Si yo quiero saber cuál es el ángulo asociado a ese número, puedo usar esta fórmula. Calcular tan teta va a ser entonces tangente a la -1, o sea, la función inversa de tangente de y sobre x. Otra relación. Vamos a tener todas las relaciones que podamos entre las cartesianas y las polares. R y teta se denominan coordenadas polares. Bien, y otra relación que ya sabemos es que la que tuvimos antes, de que R es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Entonces las relaciones que escribí en la primera cajita, en el primer cuadro que tengo aquí en este cuadro, esa relación, ¿me escuchan ahí? Se movió esto. Sí, sí, se le escucha, profe. Sí, profe, señor. Bueno, toda esta relación, esta primera caja nos ayuda a pasar, digamos, yo tengo un número en coordenadas polares y lo quiero pasar a cartesianas. Entonces aquí usamos estas relaciones. Si yo conozco R y teta, calculo R coseno de teta y eso me da X. R seno de teta, eso me da Y. Y en la segunda caja, que estoy escribiendo aquí, me permite pasar de cartesianas a polares. Es decir, que yo tengo un número en la forma habitual, la forma de X más Y. Entonces yo conozco X y conozco Y. Entonces en ese caso puedo saber quién es teta y quién es R usando estas dos relaciones. Bien. Entonces aquí tengo estas dos cajitas que son importantes en el caso de pasar de un sistema de coordenadas a otro. Entonces eso es lo que tiene que ver con las coordenadas polares y vamos a finalizar reescribiendo el número en coordenadas polares. Es decir, todavía no he dado la representación polar de z. Entonces miren, z es igual a x más y. ¿Cierto? Como está aquí. Pero este x lo puedo escribir como r coseno de teta. Entonces puedo escribir esto como r coseno de teta, que es x, más y, pero y se puede escribir como r seno de teta, entonces lo puedo escribir esto como más y r seno de teta. Entonces, esta forma de escribir el número es la que se denomina la forma polar. Miren que aquí yo puedo sacar factor común r, el r está aquí, y aquí puedo sacar factor común, entonces quedaría r, abro paréntesis, coseno de teta más y seno de teta. Bien, y esa es la forma polar del número, en la que solo aparecen ahora los parámetros r y teta. Bien. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para pasar de un sistema, de una representación a otro. Bien, entonces son lo importante, lo que señalan los paritos, lo importante, lo que deben ustedes guardar. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Ahorita sí vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar aquí la pizarra. La representación, una observación aquí. Esta representación polar es más un medio que un fin. Es decir, es un medio para llegar a la representación de Euler de un número complejo. La representación de Euler, les adelanto, es de la forma z igual a r por exponencial de i teta. Ese es el objetivo, lo que vamos a ver hoy. Cómo se llega a esta representación. Esta es la de Euler. Entonces, las más importantes son la representación cartesiana, la que está acá,
Esta es la cartesiana, la que hemos visto desde el inicio. Y la de Euler. Bien, esas dos. La polar se usa más que todo para, es un paso intermedio para poder concluir esta acá. Bien. Y esta representación de Euler, esta que acabo de escribir aquí, que es como extraña, ¿no? Aparece una función exponencial ahí, r por exponencial de i teta. Esta es la que nos va a servir ya para calcular potencias de z, por ejemplo, z a la 100, o raíces cuadradas cúbicas, en general raíces n décimas. Esta es la expresión más potente para eso. Bien. Y en general, para hacer operaciones entre números complejos y deducir propiedades, esta fórmula de Euler es la clave. Bien, pero entonces antes de llegar hasta allá, vamos a pasar un número de la forma cartesiana a la forma polar. Demos un ejemplo concreto. Entonces pensemos en este. Z igual a 1 más raíz de 3i, al que le calculamos el módulo ya. Y entonces claramente está en coordenadas cartesianas, hay que pasarlo a polares. Entonces cuando nosotros nos dicen que pasemos un número a coordenadas polares, lo que tenemos que hacer es encontrar R, quién es el radio o el módulo de Z. R, recuerden que es el mismo módulo de Z. ¿Quién es R y quién es teta? Eso es lo que nos piden en definitiva, ¿no? Y nosotros ya sabemos que R es igual a raíz de x cuadrado. Tenemos que aplicar estas dos fórmulas, las de la primera, perdón, las de la segunda cajita que yo les mostré antes. R es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y teta, como vimos, es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. Todas estas fórmulas las deducimos ya, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es estas dos operaciones, es decir, cuentas de calculadora. Bien, para pasar de cartesiano a polar. Entonces, ¿cuánto fue que nos dio R? Este ejercicio es este número complejo en la forma Nos daba cartesiana. 2, profe. Nos daba 2, bien, porque R no es otra cosa que el módulo de Z, o el valor absoluto de Z, y ese lo calculamos antes. Como bien usted observa, esto vale 2. Y listo. Y teta, nosotros tenemos entonces que calcular tangente a la menos 1 de qué? De raíz de 3, ¿no? Que es y. Sobre x, que es 1. Entonces, tenemos que calcular tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Quién tiene la calculadora a la mano por ahí? Para saber cuánto es esto. 60, profe. Esto es 60 grados. Bien. 60 grados, que es lo mismo que escribirlo como pi tercio, ¿no? Recuerden que pi equivale a 180 grados. Entonces pi sobre 3 es 60. Listo. Habiendo hecho eso, ya podemos decir que 1 más raíz de 3i se puede representar en la forma polar como. Entonces abro aquí el 2 por, abro paréntesis. Recuerda que la fórmula es 2, abre paréntesis, coseno de teta más i seno de teta. Entonces estoy sustituyendo lo que es r y lo que es teta. Sería i coseno de pi tercios más, perdón, 2 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Entonces listo, esa es la representación polar del número. ¿Listo? ¿Está claro este ejemplo? Sí, profe. Sí. Bueno, ahorita hagamos el ejercicio contrario. Consideremos un número en la forma polar y lo pasamos a
a las cartesianas. A ver. Aunque no, es que pasar un número de la polar a las cartesianas no tiene chiste, digamos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, permítanme, me dicen que tengo este número, z igual a 3 por, digamos que coseno de 30. Coseno de 30 es, coseno de pi sextos, digamos. 30 se puede escribir como pi sextos. Más i seno de pi sextos. Está escrito en forma polar, ¿cierto? Pero si yo hago las operaciones, inmediatamente me queda en forma cartesiana. ¿A qué operaciones me refiero? Pues a calcular cuánto es coseno de pi sextos, cuánto es seno de pi sextos. Entonces ya me dan números reales. Hago la distribución del 3 y ya me quedo en la forma cartesiana. Por ejemplo, coseno de 30, ¿cuánto es? Sus calculadoras ahí. ¿Cuánto les dio? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 medios. Exacto. ¿Qué hice aquí? Entonces toda raíz de 3 sobre 2. O raíz de 3 medios. Sí. No, se dice raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Y cuánto es seno de 30? O de pi sextos, pues. Un medio. Un medio. Entonces, Un miren, medio. cuando uno tiene la forma polar, uno nomás hace... ¿Es un medio o raíz de un medio? Un medio. Un medio. Un medio, un medio. Exacto, tiene que ser un medio porque... ¿Por qué tiene que ser un medio? Porque nosotros sabemos que coseno de pi sextos más i seno de pi sextos es un número. Olvidémonos del 3 por un momento. Si no estuviese el 3, daría un número. Tiene módulo 1, como probamos antes. Entonces, noten, si usted calcula raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, eso da 3 cuartos. Y un medio al cuadrado da un cuarto. 3 cuartos más un cuarto da 1. Entonces, esto tiene que ser efectivamente un medio, ¿no? Bueno, el hecho es que si uno hace las operaciones, ya lo pasó a la forma cartesiana inmediatamente, ¿no? Es lo mismo que tener, distribuyo el 3 aquí, es lo mismo que tener 3 raíz de 3 sobre 2. Esta es la parte real de ese número. Más 3 medios, puedo escribir eso así, 3 medios. De ahí. Entonces, cuando uno tiene la forma polar, no hay que hacer nada, las cuentas y ya. Bien, lo importante es pasar de cartesianas a polares. Pero lo más importante es pasar de cartesianas a la forma de Euler, que es esta. Z igual a R por exponencial de I teta, que ya vamos a sustentar esta forma. Esto es lo importante. Entonces, cuando uno tiene la forma cartesiana, para pasar a la fórmula de Euler es lo mismo que hicimos antes. Encontramos R y teta y sustituimos. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? De la polar a la cartesiana no dio el mismo valor que veníamos, o sea, del que cuando convertimos la cartesiana a la polar. Sí, porque es que este fue otro número que yo escogí, este no fue el mismo. Porque recuerda que cuando nosotros pasamos 1 más raíz de 3 sí, y a... el otro era 2 por coseno de pi tercios más i seno de pi tercios. Este fue otro ejemplo, no tiene que ver con el anterior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a las notas un momento. Entonces aquí está toda esa parte de representación polar. Aquí están las cuentas que mostré en la pizarra. Bien. El mismo ejemplo también está ahí. Y vamos ahorita a estudiar la fórmula de Euler. Bien. Entonces, antes de llegar a la fórmula o a la forma polar de un
la forma polar del número, antes de llegar a esto, a decir que R es igual a E a la I teta, ¿qué tenemos que probar? Nosotros sabemos que si un número se puede escribir en forma polar, esta es la fórmula de la forma de Euler del número, pero la forma polar nosotros ya vimos que es R por coseno de I teta. Esta es la forma polar. Más I seno de teta. Bueno, entonces nosotros supongamos que tenemos este número z, este número complejo, en la forma polar. Bien, pero a su vez él se puede escribir en la forma de Euler así, como está aquí. ¿Esto qué quiere decir? Si igualamos estas dos expresiones, concluimos que E a la I teta tendría que ser igual a ¿qué? Es decir, esto que está aquí, Debería ser como la parte aquí. imaginaria, ¿no? Sí, es decir, E a la I teta tiene que ser igual a coseno de teta más I seno de teta. Y esto es lo que denomina fórmula de Euler. Esto es lo que vamos a probar. Si nosotros probamos esto, que a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta, entonces ya tendríamos el resultado. Entonces, permítanme Profe, recapitular. ¿Sí? la R, ¿qué pasó con la R? No, lo que pasa es que yo igual estas dos, o sea, Ah, lo que yo hice, digamos que yo analicemos estas dos expresiones. Se supone que ellas dos deben ser iguales. Entonces, sí, eso implica que lo que está entre paréntesis tiene que ser igual. Pero entonces, eso es una motivación, pero uno comienza así. Permítame, yo borro todo esto. Yo comienzo así, haciendo esta afirmación. O afirmación, o sí, afirmación. Afirmación. E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta. Vamos a probar eso. Y luego sí, cuando yo haya probado esto, digo, recordemos que un número complejo tiene tal representación polar como R por tal, tal. Y luego concluyo la fórmula. Entonces, permítame primero probar esta afirmación. O probarla no, porque no de forma rigurosa, sino tener una idea de por qué estas dos expresiones son iguales, ¿no? Porque es que miren, aquí aparece una exponencial elevado a un número complejo. Bien, y cómo se relaciona una exponencial con estas funciones seno y coseno. Es una fórmula bastante sorprendente en ese sentido, ¿no? Entonces veamos cómo se prueba esa igualdad. Entonces para probar eso, el que descubrió eso fue el matemático Euler. Bien, se denomina esa parte ahí fórmula de Euler. Entonces dice que E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta, a cualquier ángulo. Donde E es la base del logaritmo natural. Bien. Entonces yo creo que voy a hacer es dar una idea de la prueba, como para que no se imponga ese resultado así, sino que usted sepa más o menos de dónde viene. Entonces vamos a hacer esa idea de la prueba en la pizarra, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Euler? Él dijo, bueno, tengo que comparar estas dos, para saber si son iguales, tengo que mirar una forma de comparar estos dos términos, ¿no? Comparar esto con estos dos. Bien. Y para eso, él va a usar un teorema que se llama el teorema de Taylor. El teorema de Taylor dice que tenemos una función infinitamente derivable, como por ejemplo la función seno, esta función seno de teta. ¿Cuántas veces la puedo derivar? La función coseno de teta, ¿cuántas veces la puedo derivar?
infinitas veces, ¿no? Y la función exponencial también es una función que uno puede derivarla infinitas veces. Entonces, ¿qué hizo Euler? Él dijo, bueno, vamos a tener que comparar estas dos primeras expresiones con la tercera. Entonces, él usó el teorema de Taylor. ¿Qué dice el teorema de Taylor? Que a una función que sea infinitamente derivable, la podemos expresar como un polinomio con infinitos términos. Bien, esto que escribí aquí, esta sumatoria, es un polinomio. Entonces, a cada función infinitamente derivable le podemos asociar un polinomio. Bien, entonces yo en esta nota hice las cuentas de cómo se obtiene este polinomio. Pero en particular, el polinomio asociado a la función seno, si quieren coloquemos aquí, en vez de colocar seno de teta, coloquemos x, seno de x, para verlo como una función de una sola variable. Entonces, ¿el qué hizo? Él dijo, bueno, vamos a usar el teorema de Taylor y vamos a encontrar el polinomio asociado a cada una de estas tres funciones, ya que las funciones se pueden derivar infinitamente y satisfacen entonces las hipótesis del teorema. Entonces, descubrió que el polinomio asociado a esta función es este, x menos x a la 3 sobre 6 más x a la 5 sobre 120. Y así, es un polinomio con infinitos términos, más otros términos que no vamos a calcular aquí. Bien. Entonces, la función seno tiene asociado a ese polinomio, usando el teorema. ¿Y él por qué hizo eso? Porque nosotros sí podemos comparar polinomios. Digamos, yo calculo el polinomio asociado a la función coseno, a la exponencial, y luego empiezo a comparar a ver si son iguales o no. Ahorita una reparación aquí, si nosotros, el truncamiento aquí hasta los tres primeros términos, entonces nosotros hallamos es una aproximación de la función seno. Bien, entonces eso es el principio con el que trabajan muchas calculadoras. Por ejemplo, si yo coloco aquí cuánto es seno de 1, seno de cuando x vale 1. Si no tenemos calculadora, no podríamos hallar un valor aproximado, siquiera, de seno de 1. Pero si yo uso este polinomio, y aquí donde está x coloco 1, miren que estas operaciones de sumar fracciones, elevar a la 5, todo eso, esas sí las sabemos hacer a mano. Entonces yo podría usar este polinomio truncado para hallar valores aproximados de la función seno. Bien, entre más términos yo considere el polinomio, mejor va a ser la aproximación de la función seno. Bien, y eso es lo que usa la calculadora. Ella trabaja con polinomios. La calculadora sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso es lo que uno hace cuando evalúa un polinomio. Entonces, ese es el principio en el que trabajan estas calculadoras, usando los polinomios de Taylor asociados a las funciones. Bien. Entonces, tenemos este polinomio asociado a la función seno. Y tenemos el siguiente polinomio asociado a la función coseno, que lo escribí aquí. 1 menos x cuadrado más x a la 4 sobre 24. Yo no tienen que, esto no es para, yo no voy a evaluar esto. Bien, solo para que ustedes sepan más o menos de dónde viene la fórmula de Euler. Como cultura general, una idea. Esto no es tema de examen ni nada. Para que no se preocupen, ¿listo? De hecho, pero en la nota yo de hecho hice las cuentas para probar, usando la fórmula de Taylor, cómo se obtienen estos polinomios. Sin embargo, no considero importante entrar en esos detalles ahora. Entonces, el polinomio asociado a la función coseno, más otros términos, ¿no? Por eso coloco estos puntos suspensivos. Bien. Y veamos en las notas el polinomio asociado a la función exponencial.
Entonces, aquí yo estoy usando el teorema, hago unas cuentas intermedias y obtengo este polinomio, ¿sí? Asociado a la exponencial. Entonces el polinomio tiene algunos términos imaginarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Euler? Cuando encontró el polinomio de Taylor asociado a la exponencial de y por x, miren que aparece aquí unos términos que tienen solo parte real. Por ejemplo, el 1 no tiene y, menos x cuadrado no tiene y, el x a la 4 sobre 24 no tiene i. Entonces esos términos los asoció aquí, en el lado izquierdo. Todos estos términos no tienen i. Y los que tienen i al lado derecho. Entonces, mira, aquí apareció i por x, apareció menos i, x a la 3 sobre 6, más i, x a la 5 sobre 20. Todos estos términos de aquí tienen i, y él reacomodó, ¿no? Y luego sacó factor común i. Entonces, mire este polinomio que me quedó aquí en el lado derecho. Él se dio cuenta que este polinomio coincide exactamente con el polinomio de Taylor asociado a la función seno. Este polinomio coincide con el polinomio, con la expansión en serie de Taylor, o la expansión en polinomio de Taylor de la función seno. Y este polinomio que quedó aquí coincide con el polinomio de Taylor asociado a la función coseno. Y de esa forma fue que él concluyó esta identidad. Bien, entonces él tuvo que recurrir, pues, a las expansiones de Taylor en polinomios y comparar los polinomios. Entonces esa es la explicación, visto un poco intuitiva, de esa fórmula, que ahorita si nosotros vamos a proceder a usarla ya estratégicamente para seguir avanzando aquí en la teoría. ¿Listo? Pero entonces eso es una idea, una noción que yo les quise dar intuitiva. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Listo? ¿Está claro eso? Para que esta fórmula ya no nos sorprenda tanto. Entonces la fórmula es que E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta. Bien, entonces algún día ustedes les preguntan que cómo es que se tiene esa igualdad. Ustedes pueden decir, no, se hace expansión en polinomios de Taylor de cada función y se compara. Y listo. Tiene usted un argumento para decir sobre por qué de ahí existe esa igualdad. Bien, todo esto ya se tiene. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. No, No, no sé. profe. Pero sí quedó clara esa intuición un poco. Sí, algo ahí. Bueno, ahorita sí. Nosotros sabemos que ya teniendo esta igualdad, ya tenemos una intuición también. Nosotros dijimos que un número se puede representar en la forma polar como R por coseno de teta más I seno de teta. Lo que vimos antes. Pero yo les decía que esta forma polar es un medio para llegar a la forma de Euler. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la forma polar. Pero por la identidad, por esta igualdad, esto que está entre paréntesis se puede escribir como E a la I teta. Entonces, esto se puede escribir como R por E a la I teta. Y listo, llegamos a la forma de Euler del número. Bien. Entonces tenemos la representación importante, que la vamos a subrayar aquí. Bien, esto es lo que ustedes deben guardar. La forma de Euler, si quieren, esta es la forma polar y la otra es la cartesiana. Entonces tenemos ya tres formas de representar el número, el mismo número z. X más y, la tercera forma. Bien. Entonces vamos a enfocarnos en esta forma de Euler para calcular potencias y raíces de números complejos. Bien. Entonces dice así. ¿Qué pasa si yo tengo z y lo quiero elevar a la n? Entonces noten que z se puede escribir como r
por e a la i teta. Si lo quiero dar a la n, lo mismo que le dar a la n aquí. Bien. Y por propiedad de potenciación Sn, distribuye en cada factor. Entonces me quedaría r a la n por exponencial de i teta elevado a la n, que es lo mismo que tener, usando propiedades, la i por n teta. Entonces miren que le dar un número complejo a la n, usando la forma de Euler, va a ser simplemente elevar a la n su módulo y multiplicarlo por exponencial de i a la n teta. Entonces, exponencial de e a la i por n teta es lo mismo que coseno de n teta más i seno de n teta. Bien. Entonces, de esa forma obtenemos el resultado del siguiente teorema. Fórmula o teorema de Moivre, o Moivre, como ustedes quieran llamarlo. Bien, que dice que si z es un número complejo, con esta forma polar, z igual a r coseno de teta más seno de teta, entonces z a la n es igual a r a la n por coseno de n teta más i seno de n teta. Bien. Y la prueba de lo que yo estaba haciendo antes. Entonces pueden revisarla si quieren. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Consideremos el mismo número de antes, z igual a 1 más raíz de 3i. Bien. Y vamos a calcular z elevado a la 6. Entonces z elevado a la 6, ¿qué va a hacer si aplicamos la fórmula anterior? Primero, para aplicar la fórmula anterior, el número tiene que estar escrito en la forma polar. Entonces, nosotros ya sabemos que z igual a 1 más raíz de 3i tiene esta forma polar. Nosotros descubrimos que el ángulo es 60 grados y que el radio es 2. Y recuerden entonces que escribimos z de esta forma polar. Cuando lo tenemos en la forma polar, ahora sí va a ser fácil elevarlo a la 6. Z a la 6 va a ser su módulo elevado a la 6, es decir, va a ser 2 a la 6 por coseno de... Ese exponente multiplica internamente el ángulo del número. Entonces va a ser coseno de 6 por pi tercios. Bien. Estoy aplicando la fórmula aquí. Miren. El n vale 6. Entonces el n se eleva al radio a la 6. Ya lo hicimos, miren, 2 a la 6. Y queda coseno de 6 por teta. En este caso sería coseno de 6 por pi tercios más i seno de 6 por pi tercios. Bien. Recordemos que 6 por pi tercios, 6 tiene tercera que es 2. Entonces es lo mismo que coseno de 2pi más i seno de 2pi. Entonces si hago las cuentas, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0 y 2 a la 6 es 64. Por lo tanto, z a la 6 me da 64. Bien, como les digo, coseno de pi es 1. Perdón, coseno de 2pi es 1. Entonces, ese número que teníamos desde el inicio